Bienvenidos sean todos a estos videos con los cuales tenemos la intención y el objetivo de facilitarles lo que es la interpretación de un trazo electrocardiográfico. José Pablo Velázquez es el nombre de su servidor, docente para la Cátedra de Medicina Interna, estudiantes de cuarto año que pertenecen a la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad San Carlos de Guatemala. Como les mencionaba, el objetivo de estos videos es poder hacer en pasos secuenciales unas cátedras donde ustedes puedan obtener los datos básicos y prácticos para la correcta forma de interpretación de lo que es un trazo electrocardiográfico. En este primer video vamos a hablar de lo que son los conceptos básicos, la forma secuencial de una interpretación de un trazo electrocardiográfico. En un siguiente video vamos a hablar un poco de lo que es taquiarritmias, posteriormente bradiarritmias, y vamos a terminar con datos de segmento de elevación del segmento ST. Entonces, continuando con el tema de este primer video, como les mencionaba, vamos a hablar conceptos fundamentales y para lo cual voy a compartir con ustedes una presentación para que tengan de una forma más fácil la apreciación de los conceptos. Vamos a empezar hablando de lo que es la interpretación básica del electrocardiograma. José Velázquez es mi nombre, como ya me presenté, y pues tengo el agrado de llevar a ustedes esta charla. Lo primero que deben saber es que el electrocardiograma como dispositivo es fundamental para poder ver en un tiempo real la funcionalidad, la transmisión eléctrica, la capacidad de conducción y la excitabilidad del corazón a través de un aparato como lo es el electrocardiograma. Entonces, por lo tanto, es muy importante saber la correcta colocación de los electrodos, pues de esto depende también una correcta interpretación. Deben empezar sabiendo que el electrocardiograma consta de 10 cables o electrodos a los cuales ustedes deben colocar en el cuerpo del paciente en una superficie preferiblemente lisa, sin agua, sin vello, y que el contacto sea realmente directo entre el electrodo y la piel. De estos 10 cables, 6 los vamos a colocar en la parte frontal del pecho, del tórax, y 4 los vamos a colocar en lo que son las extremidades. Vamos a empezar mencionando que el primer electrodo, denominado B1, lo vamos a colocar, como pueden ver en la imagen, a nivel del cuarto espacio intercostal, a la par del borde external derecho. B2, como pueden ver la imagen, lo vamos a colocar en el cuarto espacio intercostal, pero al borde external izquierdo. Posteriormente de estos dos colocamos B4, línea clavicular media, y justamente en el quinto espacio intercostal por debajo de la tetilla. Una vez que hemos colocado B1, B2 y B4, colocamos B3 justamente a la mitad entre B2 y B4, como podemos observar aquí en la imagen. Y ya para finalizar, en la parte torácica colocamos B5 en la línea axilar anterior, quinto espacio intercostal, y B6 en la línea axilar media, siempre quinto espacio intercostal. Y de esta forma vamos a tener más o menos un proceso así, donde ya colocamos de B1 a B6 desde el cuarto espacio intercostal derecho y nos extendimos hacia la línea axilar media, donde colocamos B6. Ahora, la de las extremidades, como podemos ver ejemplificado acá, colocamos una en la extremidad derecha, en el brazo superior, en el brazo derecho, una en el brazo izquierdo y la otra a nivel de lo que es la pierna izquierda. Estos tres son básicos, pero colocamos un cuarto electrodo en la pierna derecha que nada más nos sirve como polo tierra para hacer una mejor interpretación del electrocardiograma. ¿Para qué hacemos todo esto? Pues el objetivo es obtener un trazo electrocardiográfico de 12 derivaciones. ¿Qué son 12 derivaciones? Aquí podemos ver de 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF, y lo que hablábamos que colocamos en la parte frontal de tórax, de B1 a B6, siendo de B1 a B6 las derivaciones precordiales o torácicas, y siendo 1 hasta ABF las derivaciones de las extremidades. En cuanto a las derivaciones de las extremidades, tenemos 1, 2 y 3, que son derivaciones bipolares, como vamos a ver más adelante en el triángulo diseñado por Einthoven. Vamos a ver por qué son bipolares, y de ABR hasta B6 son unipolares. ¿Qué quiere decir unipolar? Unipolar quiere decir que es un electrodo que su único contacto es un punto cero, y ese punto cero es el corazón. Entonces, por ejemplo, pusimos B1 en la parte derecha del tórax, desde el corazón hasta ese electrodo hay una sola dirección de corriente eléctrica, y es lo que se denomina unipolar. Bipolar es que tiene conexión entre dos puntos. Ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen por esto. Entonces, este es el objetivo, obtener un electrocardiograma que conste de 12 derivaciones. Vamos a hablar un poco de estas 12 derivaciones. Para entender mejor el funcionamiento del corazón, sabemos que se localiza en la parte central del tórax y se diseñó
lo que es el triángulo de Einthoven. El triángulo de Einthoven nos permite comprender diferentes conducciones eléctricas del corazón y es fundamental para todo lo que vamos a ver más adelante. Entonces, por favor, captemos la idea de lo que queremos expresar acá. Tenemos un triángulo que es el triángulo de Einthoven. Como vamos a ver a continuación, este triángulo de Einthoven va desde un punto que es lo que conocemos como brazo derecho, ABR, hacia lo que es ABL, que es brazo izquierdo, y tenemos aquí ABF, que es izquierdo, derecho y pierna de foot. Tiramos una línea conectando un triángulo que en este momento se define como equilátero, y tenemos por esta razón que esta es lo que es, como vimos en el eje de 12 derivaciones, esta es la derivación 1, si lo entendemos correctamente, de esta forma. Esta es la derivación número 2 y la derivación número 3. Entonces, siempre el polo positivo va a partir de las piernas hacia el resto de extremidades. Entonces, positivo negativo, aquí es positivo también, negativo. Pues no, la idea que quiero que comprendan con este triángulo de Einthoven es que de aquí surgen las derivaciones, surge lo que es 1, 2 y 3, que llamamos bipolares porque tienen contacto en dos puntos diferentes. Miren, uno tiene contacto del brazo derecho al brazo izquierdo, 2 tiene contacto de la pierna izquierda al brazo derecho, y 3 tiene contacto de la pierna izquierda a lo que es el brazo izquierdo. Por eso lo llamamos derivaciones bipolares, justamente. Entonces, habiendo entendido este concepto, pues se diseñó lo que es el triángulo de Einthoven, como pueden ver aquí en la presentación. Si se fijan acá, siempre la pierna izquierda va a dar el vector positivo hacia el brazo izquierdo, vector positivo hacia el brazo derecho, y pues así se forman estas derivaciones. Ahora, aquí mismo, para entenderlo mejor, y aquí tenemos una mejor interpretación, si este triángulo tomamos cada uno de sus puntos y lo llevamos al centro, como podemos ver acá, vamos a formar un sistema hexaxial, ya no es un sistema triaxial como el triángulo de Einthoven, sino que va a ser un sistema hexaxial. Aquí vimos que está brazo izquierdo, o lo que denominaríamos ABL, brazo derecho o ABR, y acá está lo que es ABF. Entonces, si tomamos la parte, el vértice de cada lado y lo llevamos hacia el centro, formamos el sistema triaxial, donde vimos acá que había una derivación 1, una derivación 2 y una derivación 3. Estas mismas derivaciones están acá. Entonces, las llevamos al centro y vemos que aquí está derivación 1. Y aquí está siempre derivación 3 y derivación 2. Como pueden ver acá, está la derivación 2. Entonces, los llevamos al centro, estos puntos los llevamos al centro y lo que obtenemos es que de aquí surge ABL, brazo izquierdo, también cruza una línea media en el centro, aquí cruza el brazo derecho, también traza una línea media hacia abajo, y aquí cruza lo que es ABF, que recordemos que estaba acá y cruza una línea perpendicular, y de esta forma tenemos las 6 derivaciones precordiales que vimos previamente. La derivación 1, que tiene un lado positivo hasta un lado negativo, y va desde 0 grados hasta menos 180, ABF, que también tiene un lado positivo, que va de 90 grados a menos 90. Luego tenemos ABL, que va de menos 30 a más 150. ABR de menos 150 a más 30. Y tenemos lo que es la derivación número 2, desde menos 120 a más 60 grados. Y la 3 de menos 60 a más 120. Entonces, esto es una ejemplificación nada más del triángulo de Einthoven, que necesito que tengan una idea más o menos clara para que podamos hacer las interpretaciones posteriores. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el sistema eléctrico de conducción cardíaco. Muy importante, el corazón es un órgano de 4 cámaras que contiene un sistema de conducción perfecto, a mi opinión perfecto, con tiempos ideales. ¿Por qué? Todo impulso eléctrico no nace de la nada, nace de un nodo, y idealmente en un corazón normal como el de cualquiera de nosotros, nace en el nodo sinoauricular. Este nodo es el primero que inicia el impulso eléctrico que discurre atrás del corazón, como podemos ver acá. Este se localiza a nivel de la orejuela derecha y entre la entrada de la vena cava superior en la aurícula derecha. Ven, nace el impulso, pasa al nodo aurículo-ventricular y posteriormente se discurre por todos los ventrículos cardíacos. Veamos bien este ejemplo.
Tenemos acá el nodo sinoauricular y tenemos un sistema de conducción interauricular. Recordemos que esta es la aurícula izquierda, ventrículo derecho. Entonces, en la aurícula derecha del nodo sinoauricular inicia el impulso eléctrico que discurre a través de las aurículas para activarlas en lo que conocemos como despolarización o contracción auricular. Entonces, en esta despolarización o contracción auricular transcurre el impulso a través de tres fibras intraauriculares, que son la anterior o de Bachmann, la media de Weckenbach y la posterior de Thorel. De este fascículo de Bachmann nos sale una fibra que cruza hacia lo que es la aurícula izquierda, como podemos ver acá, nace del fascículo de Bachmann, cruza hacia la aurícula izquierda y da lugar al impulso eléctrico en la aurícula izquierda. El impulso transcurre a través de estos fascículos y llega al nodo AB, aurículo ventricular, también estimulándolo. Y de aquí pasa a través del sistema de conducción a lo que es la rama de las de His del lado derecho y la rama de las de His del lado izquierdo. Ahora, la rama de las de His del lado izquierdo, como podemos ver en esta imagen, tiene tres fibras. Tiene tres fascículos, el fascículo posterior, el fascículo anterior y también el fascículo anterior, el fascículo posterior y también tiene un fascículo que es del tabique, intertabical, mientras que la rama derecha solo tiene su haz de His de rama derecha y termina en lo que son las fibras de Purkinje, al igual que estos en fibras de Purkinje. Entonces, nace el impulso en el nodo sinoauricular, cruza a través del nódulo de Bachmann, nódulo de Weckenbach, a través de las de Thorel, llega al nodo aurículo-ventricular para empezar la contracción o despolarización ventricular y luego pasa al sistema de conducción ventricular, rama de las de His derecha, rama de las de His izquierda, que a su vez tiene lo que es el fascículo anterior, el fascículo posterior y termina en lo que son las fibras de Purkinje para inervar todo lo que es el corazón. Entonces, ¿por qué es importante conocer el sistema de conducción cardíaco? Porque aquí partimos para saber que cuando el nodo auricular envía el impulso al corazón, como vamos a ver en esta imagen, el nodo auricular envía el impulso activando la contracción de las aurículas y dando lugar a la formación de la onda P. Veamos acá, se enciende acá porque está activando la aurícula y justamente pasa a lo que es el electrocardiograma. Entonces, esta onda P representa la contracción auricular. Cuando este impulso pasa hacia el nodo auriculoventricular y empieza la contracción del ventrículo, se forma lo que es el complejo QRS, como lo podemos ver acá. Vean que se encienden los ventrículos, el sistema de conducción ventricular y empieza a formar el complejo QRS, que representa contracción del ventrículo. Y posteriormente la relajación ventricular representada por la onda T. Recordemos que los principales electrolitos que interfieren acá son para la despolarización o contracción es la entrada rápida de sodio, la entrada lenta de calcio y para la repolarización lo que interviene o la relación lo que interviene es la salida del espacio intracelular de potasio, cambiando los sistemas eléctricos de la membrana. Entonces, recordemos que estos son los principalmente encargados del proceso de contracción cardíaca. Entonces, la P, contracción auricular, QRS, contracción del ventrículo y la onda T, relajación ventricular. Ahora bien, esto es muy importante. ¿Cuál es la secuencia rápida y correcta de interpretación de un electrocardiograma? Consta de 7 pasos y son los que quiero que ustedes en este video puedan interpretar, lo que es la rutina de interpretación, empezando por el ritmo cardíaco, por la frecuencia cardíaca. Vamos a valorar las diferentes ondas, intervalos y segmentos que son estos y terminamos en el eje. Esto lo deben hacer secuencialmente en todo electrocardiograma que tomen. No importa que estén tratando de evaluar, si ustedes lo analizan de esta forma, es muy poco probable que se les vaya a escapar un diagnóstico o vayan a cometer un error en la interpretación. Ya sea normal o anormal, por favor, traten de seguir este paso secuencial para la interpretación. Cuando hablamos de ritmo cardíaco, ¿a qué nos referimos? Ok, el ritmo cardíaco es muy importante conocer que, como ya dijimos, debemos determinar si es un ritmo que nace en el nodo sinusal o no nace en el nodo sinusal. Cuando hablamos que nace en el nodo sinusal, ¿qué nos va a decir que nace en el nodo sinusal o que no? La presencia de ondas P. Como les mencioné, el nodo sinusal se activa y produce la contracción de las aurículas. Entonces, si se inició en el nodo sinusal, va a pasar el orden lógico de activación de las aurículas y va a dar lugar a la presencia de ondas P.
¿Cómo sabemos que el electrocardiograma está realmente bien tomado? Las ondas P generalmente van a ser positivas en 2, 3 y en ABF. Entonces, esto es muy importante que lo tengan siempre en cuenta y la mayor parte de los casos van a ser negativas en ABR. Si se un electrocardiograma y está positivo en 2, 3 y ABF, la onda P y negativa en ABR está bien tomado, aunque hay patologías que nos pueden dar inversión de esto, pero lo que quiero que se lleven claro es que el ritmo sinusal es el que nos está determinado por la presencia de ondas P en el electrocardiograma. El ritmo sinusal tiene la capacidad para producir una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto. Se activa, manda el impulso eléctrico, llega al nodo AB. Si el impulso eléctrico naciera en el nodo AB, no habría ondas P porque se saltaría toda la conducción de la aurícula, sino que directamente nacería en lo que es, como le mencionaba, la onda P en el nodo AB, entonces se saltaría, como podemos ver aquí, toda esta conducción y nacería directamente en el nodo AB. Entonces, acá no tendríamos ondas P porque la aurícula no podría contraerse si está naciendo acá en la mayoría de casos. Ojo. Entonces, y seguiría para acá. Entonces, el ritmo sinusal lo determina la presencia de ondas P en el electrocardiograma. Esta es una frecuencia cardíaca que va de 60 a 100 latidos por minuto y generalmente tiene mucha regularidad entre las ondas P y el complejo QRS. Recuerden que la onda P es contracción auricular que precede la contracción del ventrículo con el complejo QRS. Ahora tenemos también ritmo nodal y ritmos ventriculares, entre otros, que ya sabemos que va a haber ausencia de P porque el impulso ya no nace en el nodo sinusal, sino que nace en el nodo auriculoventricular, para que quede un poquito más claro. Entonces, nace el impulso eléctrico en el nodo sinusal, pasa por los tres fascículos que inervan la aurícula, llega al nodo auriculoventricular y aquí sigue la conducción al ventrículo a través de la rama de las de His izquierda y de la rama de las de His derecha. Si el impulso nace en lo que es el nodo sinoauricular, va a tener ondas P y una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? La presencia de onda P y este ritmo y nos dice que es, y esta frecuencia cardíaca y nos dice que el ritmo es sinusal. Ahora, si nace en el nodo AB, este no tiene la capacidad para mandar el impulso a la aurícula, entonces generalmente no vamos a tener onda P porque la aurícula no se contrae, sí se van a contraer los ventrículos, entonces probablemente sí vamos a tener complejo QRS, que ya lo vamos a ver más adelante, pero este solo tiene la capacidad de mandar un impulso aproximadamente de una frecuencia cardíaca de 40 a 60 latidos por minuto. Entonces, el primer paso dijimos que era la interpretación de lo que es el ritmo cardíaco. Entonces, ritmo sinusal o no sinusal. Eso es todo lo que debemos saber en este momento. Ahora vamos a hablar un poco de la frecuencia. Dijimos que el segundo paso, una vez que hemos establecido que el electrocardiograma tiene un ritmo sinusal, vamos a hablar de lo que son las frecuencias cardíacas. ¿Por qué es importante hablar de las frecuencias cardíacas? Porque las frecuencias cardíacas son las que nos van a determinar a qué velocidad está latiendo el corazón. Recordando un poco, ya vamos a verlo más adelante, la frecuencia, para determinar la frecuencia cardíaca, vamos a tomar un complejo QRS que esté más o menos en una línea gruesa y vamos a contar hasta el siguiente complejo QRS que esté también más cercano a este. Entonces, esta es la secuencia que quiero que recuerden ahorita. ¿Cómo contamos? La primera línea gruesa, tomamos este QRS como ejemplo, la primera línea gruesa que tenemos representa que si está en este punto el próximo complejo QRS, es decir, si esta QRS está en esta línea, el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 300. Si este complejo QRS está en esta línea, tiene una frecuencia de 150. Ahora bien, en este ejemplo está en lo que es 100, lo que significa que la frecuencia cardíaca de este paciente es 100. ¿Cómo lo contamos entonces? Tomamos dos complejos QRS, este es el primero, y buscamos siempre uno que vaya directamente sobre una línea gruesa de ser posible y empezamos a contar para allá. Si este es 0, la primera línea gruesa representa 300, la segunda 150, la tercera 100, la cuarta 75, la quinta 60 y así sucesivamente 60, 50 y ya después de 50 viene 42 y 38, por ejemplo. Ya aquí abajo de 60 hablamos de bradicardia, corazón lento. Entonces, ¿qué es importante recordar? Tomamos uno y el más cercano a este es el que nos va a decir en qué frecuencia cardíaca está, dependiendo cuántos cuadritos podamos contar. Entonces, eso es en cuanto a la frecuencia cardíaca. Tenemos
Para saber entonces qué era el sinusal, dijimos que tenía que estar la presencia de la onda P, como podemos ver acá. La onda P es la que precede el complejo QRS. Recuerden que un electrocardiograma normal debe llevar lo que es una onda P, que representa la contracción auricular, un periodo PR, que ya lo vamos a ver más adelante, un intervalo PR, que es donde inicia la R del complejo QRS, y luego el segmento ST. Entonces, este es Q, R, S, y esta es la onda T. Esto es lo normal que debe llevar cada frecuencia cardíaca. Se contrajo la aurícula, porque no, se contrajo la aurícula, envió el impulso, se contrajo el ventrículo, y luego de que se contrajeron ambos, hay una relajación del ventrículo, que es la onda T, para volver a empezar el mismo ciclo. Entonces, tomando en cuenta esto, para buscar la frecuencia cardíaca, vamos a partir de lo que es eh, siempre un trazo igual. Veamos en este ejemplo que tenemos a continuación. Tenemos aquí un trazo electrocardiográfico normal. La onda P, como ya les mencioné, es la activación de la aurícula o contracción de la aurícula o despolarización de la aurícula. El QRS, que es la contracción ventricular, y luego el periodo de relajación que termina con la onda T, donde nuevamente empieza la facilidad para que nuevamente un impulso eléctrico se vuelva a dar. Entonces, recordemos, onda P, contracción auricular, Q, RS, contracción ventricular, y la onda T. Ahora, ¿cómo sabemos cuál de estas es QRS? La onda Q es la primera deflexión negativa que va a tener nuestro trazo electrocardiográfico. La onda R es la primera onda positiva de nuestro trazo, de nuestro QRS, y la onda S es la segunda onda negativa. Es decir, si tiramos una línea, esta es la basal o isoeléctrica. Todo lo que esté por debajo de aquí es negativo y todo lo que esté por arriba es positivo. Entonces, si queremos ver un QRS, si tenemos una onda Q precedida a una onda positiva, esta siempre va a ser Q. Si tenemos la primera onda positiva que veamos del QRS, siempre va a ser R. Y de la onda que sigue a la onda R, siempre va a ser S si es negativa. Esos son los conceptos básicos que debemos considerar acá. Hay otros conceptos importantes, pero eso es lo básico. Entonces, la primera onda negativa que precede a la onda positiva es Q. La onda positiva es R y la que sigue negativa es S. Entonces, esto por eso se llama QRS. No siempre vamos a tener QRS. Podemos tener solamente onda R. S, ¿cómo sé que este es R? Porque tenemos la basal y esta es la primera positiva, entonces es R. Y esta, ¿cómo sabemos que es S y no Q? Porque está después de la onda R y es negativa. Entonces, por eso es. Ahora, también podemos tener ejemplos en los que no vamos a tener ondas S, sino que solo QR. Y, por ejemplo, tenemos esto, QR. ¿Por qué sabemos que este es Q? Porque está antes de la onda positiva y aparte es negativa. Y este es R porque es positiva y es la primera onda positiva. Y en otros trazos también podemos tener QS, que es esta onda. ¿Cómo sabemos que este QS? No hay ninguna onda positiva, por lo tanto no hay R. Entonces este es Q y este es el final de la S y así se interpreta el QS. Para conceptos básicos, entonces, lo que debemos conocer es que el complejo QRS es complejo que está formado por una onda Q, que es el inicio de la contracción ventricular, una onda R, que es la primera onda positiva, y la onda S, que es la onda que sigue después de la R. Hay un segmento ST. En este segmento ST es importante considerar que es el que empieza al final de la contracción del ventrículo y empieza en este, que es el punto J. Luego viene el segmento ST, que es la distancia desde la onda S hasta la onda T, y luego viene la onda T, que ya es la relajación del ventrículo. Ahora, importante, doctores, siempre deben colocar su electrocardiograma en 25 milímetros por 10 milímetros. Entonces, siempre que vayan a hacer un electrocardiograma, esta es la observación inicial que deben hacer, que esté en 25 y 10, porque si está así, en 25 milímetros por segundo, nos va a representar que cada cuadrito de estos chiquitos es un valor de 0.04 segundos. Y si tomamos 5 de estos cuadritos chiquitos, entonces 0.04, sumamos otros 0.04, son 0.08. Si seguimos sumando es 0.12, 0.16 y 0.20. Entonces, si tomamos 5 cuadritos de estos en una programación de 25 milímetros por segundo en el EKG, entonces 5 cuadritos nos representan 0.2 segundos y cada cuadrito individual 0.04 segundos, es decir, este es 0.04, este es 0.04
y 5 de estos forman 0.2 segundos. Si solo tomamos 2, es 0.08. Eso es en cuanto a la velocidad. Ahora, también tenemos que ver la amplitud o el voltaje, que es en las coordenadas verticales. Cada cuadrito de estos para arriba representa 0.1 milivoltio. Entonces aquí hay 0.1 milivoltio, 0.1 milivoltio en el siguiente, 0.1 milivoltio para arriba. Entonces, si completamos 5, son 0.5 milivoltios. 5 cuadritos son 0.5 milivoltios. Un cuadrito es 0.1 milivoltio. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque si queremos ver la distancia de esta onda P a esta onda, a este segmento QRS, tenemos que medir estos cuadritos que están aquí presentes. Veamos este ejemplo. Si queremos saber el intervalo PR, que es el que va desde el inicio de la onda P hasta lo que es el inicio de la onda R, entonces vamos a tener que acá hay 1, hay 2, hay 3, hay 4 cuadritos casi medio. Entonces, si cada cuadrito es 0.04 y tenemos 4, el segmento de intervalo PR mide 0.16, por eso es importante. ¿Y por qué es importante la altura? Porque podemos ver la amplitud. Veamos esta onda R, ¿cuánto mide? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 y medio cuadritos. Entonces tiene una amplitud de prácticamente 0.95 milivoltios. Un cuadrito más si hubiese medido 1 milivoltio de altura. Entonces, esta es amplitud o voltaje y esta es velocidad de conducción. Tengan en claro esos conceptos también. Una vez que hemos conocido lo que es la onda P, el intervalo, una vez que ya vimos que el ritmo es sinusal porque está determinado por la onda P, ya vimos la frecuencia cardíaca, que es más o menos la distribución. Entonces, ahora habiendo conocido estas medidas, vamos a ver este ejemplo. Entonces, ya vimos que esta es la onda P, que viene precedida del complejo QRS. Entonces, veamos estos ejemplos. Y dijimos que esta es la forma ideal para saber la frecuencia. Entonces, tomemos, por ejemplo, cualquiera de estos. Vamos a tener el trazo electrocardiográfico y vamos a tomar, esta es la P y esta es la onda, el segmento QRS, y vamos a tomar una que vaya sobre la línea gruesa. Aquí podemos ver mejor que entre cada línea gruesa hay 5 cuadritos pequeñitos. Los cuadritos pequeñitos son los que hablamos que valen 0.04. Entonces, entre línea gruesa y línea gruesa hay un valor de 0.2. Entonces, si hacemos eso, vamos a buscar siempre el QRS que esté sobre la línea gruesa para determinar la frecuencia y empezamos a contar. Este es 0, entonces este es 300, la que sigue es 150, la que sigue es 100 y la que sigue es 70. Entonces podemos ver acá esa parte, como vemos acá. Entonces, 300, miren, tenemos acá, de acá a acá, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42. Esto va a ser siempre universal. Entonces, aquí tenemos 300, 150, 100, 75, más o menos este cajete tiene una frecuencia de 75. Para hablar, dijimos que si el impulso tiene onda P es sinusal y que el nodo sinusal es capaz de producir frecuencias cardíacas de 60 a 100. Entonces, este es un ritmo sinusal con una frecuencia de 75, normal. Ahora bien, siempre no sinusal, hay veces que sentimos palpitaciones o que corremos y nos agitamos y nos sube la frecuencia cardíaca. Esto es lo que denominamos taquicardia sinusal. Todo lo que tenga una frecuencia cardíaca arriba de 100 es taquicardia sinusal. Veamos este ejemplo. Si buscamos el QRS que está sobre la línea gruesa, podemos utilizar este y vemos que la primera es 300, 150 y este es 100. Hay 5 cuadritos chiquitos entre 150 y 100, por lo tanto cada uno de estos vale 10. Entonces, si aquí es 150, el que sigue es 140 y el que sigue es 130. Entonces aquí tenemos una frecuencia de 130 latidos por minuto. 300, 150 la siguiente línea y 100 la que sigue. Como el QRS está en medio, hacemos el cálculo como les enseñé. Entonces, esta es una taquicardia sinusal. Y este nuevo EKG que tenemos acá, si tenemos, veamos este que nace 150, 100, 75, 60, 42, entonces 50, perdón, entonces este está entre 50 y entre 43. Entonces está por debajo de los 60 que dijimos que es lo normal. 60 para abajo, bradicardia, es sinusal porque tiene esta onda P. De 100 para arriba, taquicardia, es sinusal porque tiene esta onda P, y lo normal de 60 a 100. Hay varias situaciones, como por ejemplo arritmias que por respirar cuando tomamos aire. Vamos a prolongar este segmento, pero es un caso especial que lo vamos a ver más adelante. Un poquito más claro, tenemos un complejo QRS que está sobre una línea gruesa y luego vamos a buscar el siguiente complejo QRS, que es este.
vamos a ver en qué distancia están. Digámosle que aquí hay una línea reversa, aquí hay otra línea reversa y aquí hay otra. Entonces, este es 0, este es 300, este es 150, este es 100 y este es 75. Como entre cada línea reversa hay 5 cuadritos chiquitos, es más o menos así. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y este onda aire queda justamente en medio. Entonces, entre 100 y 75 a 25 de diferencia. Significa que si tengo 25, cada uno de estos cuadritos va a sumar 5. Entonces, como este está en 100, aquí serían 95, aquí serían 90, aquí 85, aquí 80 y al final 75. Entonces, como este está en medio, tiene más o menos una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, para que quede un poquito más ejemplificado la frecuencia cardíaca. Hay 3 formas diferentes de medir frecuencia cardíaca, pero esta es la más práctica, la que nos interesaría que ustedes conozcan. Ahora, dijimos que había que ver si era ritmo sinusal o no, la frecuencia cardíaca. Ahora hay que ver la onda P. ¿Cómo vemos la onda P? ¿Qué forma y morfología tiene la onda P? Idealmente, en un electrocardiograma normal, todas las ondas P deben ser iguales. Entonces vemos que hay onda P, vemos que esté positiva en 2,3 y ABF, como dijimos, negativa en ABR, para confirmar la correcta colocación del electrodo, y seguimos analizando. ¿Qué sigue después en la interpretación? El intervalo PR. ¿Qué es el intervalo PR? Lo que ya vimos, la distancia de la onda P al segmento QRS. Entonces, dijimos que lo primero era el ritmo sinusal, lo segundo la frecuencia cardíaca, tercero la onda P, morfología, amplitud y distancia de la onda P, y cuarto punto es el intervalo PR. ¿Qué es el intervalo PR? Como ven en la imagen, es la distancia de lo que es el inicio de la onda P al inicio del segmento QRS. ¿Qué es importante saber? ¿Cuánto mide este intervalo? Lo normal es que vaya de 0.12 a 0.20 milisegundos, es decir, que mida, que no sea menor de 3 cuadritos, porque cada cuadrito es 0.04, y que no sea mayor de 5 cuadritos. Eso es lo normal. Entonces, si esto es menor a esto, hay una preexcitación. Si es mayor a esto, ya empezamos a hablar de bloqueos que vamos a ver en otra clase, pero por eso es importante que después de la P veamos el intervalo PR. ¿Qué vemos después? El QRS. Dijimos que el QRS era el segmento que tenemos más o menos. Este segmento, tenemos la onda P, tenemos la onda Q, el R, el S y la onda T. Entonces, ¿qué medimos después? Medimos cuánto mide el segmento QRS, el inicio de la Q al final de la S. Esto debe tener una medida en promedio del 0.08 a 0.12. Alguna literatura lo describen como 0.10 como tamaño máximo, pero lo podemos tener hasta 0.12. Entonces, esto es lo normal. Si es menor a 0.08 es QRS estrecho, lo que llamamos QRS estrecho. Si es mayor a 0.12 es lo que llamamos QRS ancho. Entonces, por eso vemos el siguiente paso, ver cómo está el QRS. Ya van a ver esto como es importante para poder interpretar taquiarritmias o bradiarritmias. ¿Qué sigue después? Medir el segmento QT. ¿Cuál es el segmento? El segmento QT es el que sigue, es la distancia que hay desde la onda Q hasta el final de la onda T. Entonces, es básicamente todo este segmento que vemos acá, del inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Entonces, aquí lo tenemos también en el ejemplo de la computadora. Si vemos de acá es desde la Q hasta el final de la onda T, lo que se conoce como intervalo QT. Entonces, ¿cuáles son? Pero conociendo estos 4 aspectos, ¿cuáles son las medidas básicas? Aquí se los pongo para que lo recuerden. El PR debe medir de 0.12 a 0.20. Menos o más no es normal. QRS 0.08 a 0.12. Menos o más no es normal. Y el QT en hombres, generalmente, esto se regula con la frecuencia cardíaca. Pero ya hablamos de que el QT está prolongado cuando mide más de 0.42 en los hombres y más de 0.43 en las mujeres. Veamos si tomamos estos ejemplos, pues entonces así vamos en el paso secuencial del análisis del electrocardiograma. ¿Qué sigue después de estos datos básicos? Lo más complicado para muchos, el eje cardíaco. Les voy a enseñar dos formas que son sumamente fáciles. Entonces, ya dijimos que la intención de colocar los electrodos como los colocábamos era tener un EKG de 12 derivaciones, ¿cierto? Entonces, como hablábamos de 12 derivaciones, aquí vamos a sacar el eje nos va a decir la posición que tiene el corazón. Entonces, recordando los pasos, por favor no los olviden. Primero, el ritmo. Segundo, la frecuencia cardíaca. Tercero, la onda P. Cuarto, el intervalo PR. Quinto, el segmento QRS. Sexto,
el segmento QT y séptimo, el eje cardíaco. Entonces estamos en la parte final de interpretación del electrocardiograma. ¿Cuáles son las derivaciones que generalmente vamos a usar para interpretar el electrocardiograma? Como vimos antes, hablábamos de lo que era el eje exaxial, que es ya la definición de todas las derivaciones. Y vamos a poner un ejemplo acá mejor para que lo podamos interpretar. Tenemos que esta iba a ser 1 en su parte positiva y su parte negativa. Aquí cruzaba ABF en su parte positiva y en su parte negativa. Luego venía acá, siempre vamos a tener, recuerden que teníamos, aparte de esto, que eran los principales, teníamos lo que era un trazo acá, y recordemos que aquí venía lo que era la derivación 2, 3, y 2, y aquí lo que era la derivación 2, 3 y 2. Entonces, partiendo de esto, de que aquí está la derivación 2 y acá la 3, entonces podemos hacer una secuencia fácil del EKG. Entonces, veamos la imagen que está aquí en la pizarra, en la presentación, para que se puedan tener más claro. Tenemos 1 acá, tenemos ABF acá, tenemos acá donde viene la derivación 3, acá donde viene la derivación 2. Si se fijan, 3 y 2 están muy pegadas a ABF, y lo que está más pegado a 1 es ABL y ABR. Entonces, para que puedan dibujar bien este trazo, entonces lo vamos para que lo puedan entender bien, lo va a ser más grande. Tenemos 1, tenemos ABF, 1, 1, tenemos ABF, ABF, en este lado de aquí. Dijimos que lo que vamos pegado a ABF siempre es 2, que viene acá, y es 3, que viene acá, 2, y tenemos la derivación 3. Y luego lo que está más pegado a 1 siempre es ABR, en este caso, que nace de acá, del lado derecho, y ABL, en este caso, que nace de acá, siempre va más pegado a 1. Entonces, ABL. Esto es todo cruza en un punto central, como podemos ver aquí en la presentación. Está cruzando un punto central que es este punto de acá. Entonces, ABF, 1, ABR cruzando, ABL cruzando, 3 cruzando y 2 cruzando. ¿Por qué es importante entonces esto para determinar el eje? Primero tenemos este ejemplo. Vamos a buscar siempre la derivación que sea isoeléctrica. ¿Qué hablábamos de isoeléctrico? Hablábamos que tenemos una línea basal, lo que está abajo negativo y lo que está arriba es positivo. Si por ejemplo tenemos un latido cardíaco donde se ve lo siguiente, un latido cardíaco donde por ejemplo vemos esto, tenemos QRS, este es un complejo que es positivo. Si tenemos un complejo donde se ve así, esto es negativo porque predomina en la onda S por sobre lo que es la onda R. Es más, tiene una amplitud más grande esta que esta, y tiene una amplitud más grande la R aquí que esta acá. Este es positivo y este es negativo. ¿Cuál vamos a buscar? Vamos a buscar el segmento QRS que sea isoeléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga la misma medida, la misma amplitud para abajo que para arriba. El que esté más cercano a ese es el que vamos a tomar de referencia. Veamos este electrocardiograma que está acá y todavía les pongo en amplio que el segmento QRS que está más isoeléctrico es ABL. Miren, tiene casi la misma distancia positiva que negativa. Entonces hay que tomar en cuenta esa derivación para poder determinar cuál es la isoeléctrica. Es ABL. Entonces, ¿cuál de todos los trazos cruza ABL? Veamos acá. ABL dijimos que era la que iba más cercana a la derivación 1 y que nace del brazo izquierdo. Miren, ABL. Entonces, ABL nace del brazo izquierdo y cruza el punto central y viene a dar al otro lado. Entonces, si ABL es la isoeléctrica, vamos a buscar siempre cuál es la perpendicular a esta isoeléctrica. Entonces, si vemos el análisis del triángulo de Beethoven y luego el sistema exaxial, ¿cuál es la que es perpendicular a ABL? Acá está, miren, es 2. Entonces, ABL y la que lo cruza de forma perpendicular es la derivación 2. Entonces, ya sabemos que nuestro eje cardíaco va a estar a 60 grados o a menos 120 grados, porque 2 cruza perpendicularmente a ABL. ¿Qué nos va a decir si es 60 o es 120? Entonces, buscamos la derivación 2 y vemos si es positiva o es negativa. Este QRS, como vemos acá, es más alto que para abajo de la basal, por lo tanto es positivo.
Y cuando hablamos de positivo de AB, de la derivación número 2 es 60 grados. Miren, si este hubiese sido más para abajo que para arriba, entonces el ángulo hubiese sido 120 grados, menos 120 grados. Ven qué fácil, buscamos una derivación donde el QRS sea isoeléctrico, lo trazamos en el plano exaxial y luego buscamos quién lo cruza perpendicularmente. Si fuese, por ejemplo, 1, el isoeléctrico, ¿quién lo cruza perpendicularmente? Lo cruza ABF. ¿Cómo sabríamos si es menos 90 o más 90 grados? Buscaríamos ABF y veríamos, por ejemplo, acá es más positivo que negativo, por lo tanto sería 90 grados. Si fuese más negativo que positivo, sería, pues nos iríamos al lado negativo, que es menos 90. Esta es la forma más fácil de calcular el eje, pero a veces no vamos a tener isoeléctricas. Entonces usamos el siguiente sistema de cálculo del eje. Y utilizamos las derivaciones de extremidades principalmente, solo uno, ABF. Sí, basándonos en la isoeléctrica, como les mencioné, lo primero es determinar si el eje es normal, si está desviado a la izquierda, si está desviado a la derecha o si tiene desviación extrema. Si tanto la derivación 1 como ABF son positivos, es normal. Si solo uno es positivo, pero ABF es negativo, a la izquierda. Si uno es negativo y ABF positivo, a la derecha. Y si ambos son negativos, a extrema derecha. Entonces, ¿qué es normal? Normal es de 1 a 90 positivo. Miren, que es izquierda, positivo 1, negativo ABF. Entonces, esto, miren, que es derecha, positivo ABF y negativo 1, entonces esto, miren, y que es extrema derecha, negativo los dos, negativo menos 1 acá y negativo ABF acá. Entonces este es el siguiente paso, utilizar 1 y ABF. Veamos cómo lo hacemos entonces. Vemos la derivación 1 y vemos la derivación de ABF. Entonces, contamos, vemos que la derivación 1 es positiva y vemos que ABF es positivo, entonces este eje ya sabemos que es normal y va a estar localizado acá. ¿Qué sigue después? Contamos cuál es la amplitud de cada onda. Por ejemplo, esta contamos cuántos cuadritos hay para arriba y vemos que hay 6.5. Si hubiese aparte la onda Q estuviese presente, tendríamos que restar el valor de la onda Q o cuántos cuadritos abarca la onda Q de cuántos cuadritos para arriba tiene la onda R. Entonces aquí la onda Q no hay, entonces 6.5 menos 0 porque no hay nada negativo, pues tenemos que la derivación 1 es 6.5. Ahora veamos en ABF. En ABF hay onda Q, como podemos ver aquí, que tiene un valor de un cuadrito, y para arriba positivo tiene 7.5. Entonces restamos 7.5, que son los positivos, menos 1, que es el negativo. Cuando vamos a usar un IABF, por cada cuadrito va a ser un punto, entonces empezamos a trazar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6.5. Miren, acá como a 7.5 le restamos 1, queda 6.5, entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6.5 también. Pues después unimos las coordenadas en un vértice, tiramos una línea donde termina el conteo en 1, tiramos una línea donde termina el conteo en ABF y unimos el vértice. Del vértice tiramos una línea hacia el centro y justamente nos queda aquí distante de 1 y de ABF, por lo tanto son 45 grados. Por ejemplo, si este solo hubiera obtenido 4 cuadritos de amplitud, pues tiramos la línea en 4 y aquí siempre 6.5, entonces nos hubiera quedado más o menos por aquí el vértice. Entonces ya no serían 45 grados, sino que serían entre 60 más menos 10, miren como podemos ver acá. Entonces esta es la forma siguiente de calcular el eje y utilizamos siempre la derivación 1 y la derivación ABF, miren, 1 y ABF. Si tomáramos este ejemplo, 1 positivo, miren, ABF positivo es un eje normal y ya solo empezamos a contar las amplitudes de cada uno y sacamos el eje. Bueno, muchachos, esta ha sido la primera parte de la clase. Esto es lo que queríamos hablar de conceptos básicos. Vamos a revisar igual su literatura y pues cualquier pregunta o consulta, saben que estamos para servirles. Ha sido un placer poder dar esta clase y muchas gracias por su atención.